Vamos a ir a la palabra, por favor, hermanos, al libro de los Gálatas. Si quieren oramos, vamos a orar. Padre, yo te agradezco la oportunidad que nos das de poder compartir esta palabra, y yo pido que tú uses mi vida como un instrumento de tu gracia, que nuestro corazón pueda ser, nuestra vida pueda ser impresionada por tu palabra, que podamos oír lo que tú quieres comunicarnos y que nos lleve a una acción en esta hora, la palabra, Señor. Pido tu bendición, pido cobertura alrededor de este lugar, Señor, y que solo tú tengas preeminencia en todo en este momento. Te daremos a ti la gloria, Señor, gracias. Puede sentarse, por favor, hermano. Me ha estado resonando en mi corazón y en mi mente en sí una idea general, si se pudiera decir: ¿cómo podemos ayudar a otros? O podemos nosotros ayudar a otros, más bien, podemos nosotros ayudar a otros. Hay muchos textos, entonces, hay muchos textos que venían a mi mente, y me gustó este en lo particular, y dice Gálatas capítulo 6, versículo 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, dice, segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Esta semana, hermanos, me invitaron una organización que se llama Observatorio Ciudadano. Esa organización es una organización no gubernamental, pero que tiene mucho que ver con el gobierno. Esta organización es la que se trata de estar monitoreando lo que está pasando en la sociedad, y ellos tienen oficinas en las ciudades principales del estado, y una precisamente la que atiende esta región, que compone Delicias, Rosales, Mioqui, Saucillo, hasta Camargo, Cárdenas, se compone por una región. De hecho, ellos se encargan entonces de evaluar las circunstancias sociales y cómo está el ambiente social y todo lo que sucede en esta región. Yo no sé si alguno de ustedes haya tenido la experiencia en algún momento dado, hermanos, de que haya tenido algún malestar físico usted, y que haya ido con el médico y usted pensó que solamente era un dolor de cabeza, un dolor de huesos o algo parecido, y cuando usted llega a ese lugar, de pronto le dicen que lo que usted trae es algo grave y que necesita operación. La verdad es que en lo particular yo tenía una idea general de la ciudad, hablando así de la ciudad, de la situación social de la ciudad, y me invitaron y estuve en una sala de conferencias. Fui yo solo, era la única persona que estaba, y empezaron a pasar una proyección y empezaron a pasar unas estadísticas, y alguien dijo que los números son muy fríos, hermanos, pero son muy claros. Y empezaron a decir muchas situaciones que prevalecen en la ciudad, en lo particular. Me acuerdo de algunas, me van a pasar todos los detalles de esa información. Y una de las cosas que recuerdo es que me dijeron que de cada 100 matrimonios que se dan en esta ciudad, 59 terminan divorciándose, y que es la ciudad que tiene el índice más alto a nivel nacional en divorcios. O sea, que esta región es la ciudad que tiene el índice más alto de divorcios a nivel nacional.
que se divorcian la mayoría de las personas que se casan. Y empezaron a hacer otra cosa que llamó mi atención, es que los adolescentes empiezan con su actividad sexual o inician su vida sexual. Es muy alto, desde los 12 a los 15 años tienen alguna experiencia sexual. Y estamos hablando que apenas están despertando y que son adolescentes, vamos a decirlo de esa manera, y que Delicias tiene un alto índice en eso. Que Delicias y esta región, otro dato que se me hizo muy preocupante es que Delicias tiene un índice muy alto también en deserción de muchachos que van que desertan de las escuelas. Y es impresionante, que es alarmante la cantidad de muchachos que dejan las escuelas. Y la verdad es que de una edad muy temprana, si mucho, algunos alcanzan sexto año y otros en secundaria, si mucho, y luego ya no vuelven a las escuelas. Por lo tanto, como esas estadísticas también decían, que hay muchas adolescentes que están saliendo embarazadas a la edad de 13 años, 14, 15, 16 años, que es un índice muy alto. Que existe también en la ciudad de Delicias, violencia intrafamiliar está entre los más altos también del estado ya de Chihuahua. Del estado de Chihuahua, Delicias es una de las que tiene un índice muy alto a nivel estado, y que en violaciones de menores también tiene una estadística muy alta. Cuando estaban compartiendo esas cosas, yo estaba así como usted, y son muchas otras cosas más. Que el índice, hermanos, que la mayoría de los que participan en accidentes son jóvenes, y que desde luego la mayoría de ellos son personas o jóvenes que van o drogados o van alcoholizados. El número no lo tengo en la memoria en este momento, y que hay muchos, y que Delicias tiene un alto índice de suicidios también juvenil. En días pasados, unos muchachos aquí de la iglesia prepararon una conferencia, algo para llevar a las escuelas públicas de la ciudad, para hablar un poco sobre el suicidio. Y cuando llegaron a ese lugar empezaron a exponer los efectos y todas las cosas que implican, que en ocasiones lo que está alrededor de una persona que piensa quitarse la vida. Empezaron a manejarlo en un foro de escuela, hermanos. Y al último, el hermano hizo una pregunta a los muchachos que estaban en ese lugar, que cuántos de los que estaban en ese lugar habían pensado seriamente quitarse la vida. Estamos hablando de preparatorianos. El 50% de los muchachos levantaron las manos. Y me decía, uno de los hermanos me decía, ¿sabe qué? Dijo, las autoridades ahí, los maestros y el director de la escuela, dice, estaban sorprendidísimos. No podían creer que el 50% de los muchachos, de sus estudiantes, estuvieran pensando en suicidarse, en quitarse la vida en la época más bonita de la vida, en la juventud precisamente. Y la razón que me invitaron a eso es que ellos están preocupados, hermanos. Algunos de ellos son cristianos y otros no son cristianos. Y cuando estaba todas esas estadísticas dándose todo eso, lo único que yo pensé en ese momento, la verdad es que
La iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad moral para responder ante las necesidades de la sociedad. Porque la Biblia nos llama a nosotros la luz del mundo y nos llama la sal de la tierra. Inclusive uno de las personas que dirige que no es cristiano, él hizo un comentario que me llamó la atención y él dijo lo siguiente, algo así: nos hemos percatado en ese sondeo, dice, que cuando la gente se aleja de Dios, y se refería a toda clase de personas en general de la ciudadanía que ya no asiste a una iglesia, por decirlo de una manera, dice, los delitos se incrementan en la sociedad. Podemos entonces pensar para nosotros mismos y reflexionar en esta tarde, hermanos, más que un mensaje teológico profundo, yo quiero hablar al corazón de la iglesia, más que un mensaje homilético. Que Dios me ayude para poder comunicarles lo que hay en mi corazón, y creo que viene de Dios, porque hay una preocupación. Porque si nosotros, inclusive el día jueves en la reunión, hice una pequeña dinámica y le invité a un hermano que pasara, porque estaba hablando de gente común haciendo cosas extraordinarias para Dios, y yo le dije, ¿dónde usted vive? ¿Cuál es la calle? ¿Cuál es la colonia? Y me dijo, la calle y la colonia. Y le dije, ¿sabe usted que Dios quiere usar esas manos? Que Dios quiere usar esos labios, que Dios quiere usar esos pies, y que esos labios y esas manos, oye, y su vida Dios lo tiene en ese lugar para que usted sea alguien que influencie de una manera positiva en el lugar donde usted se encuentra. Tal vez nosotros podamos preguntarnos cómo podemos discernir la oportunidad de hacer bien a otros, y lo primero que viene a nuestro corazón es que cuando somos sensibles, porque regularmente, hermanos, la verdad es que estamos tan acostumbrados ya a escuchar tantas noticias tan malas y tan trágicas que hemos perdido la capacidad de asombro entre nosotros. O sea, ya no nos asombramos por las cosas tan malas que están sucediendo. Es más, y creo que el problema más grave es que podamos llegar a pensar que es natural esa cosa, o sea, que es el tiempo que nos tocó vivir. Pero nosotros podemos hacer algo, ese es el pensamiento central. Podemos ayudar a otros. Y cuando estoy hablando de sensibilidad, es el valor que nos hace despertar hacia la realidad, descubriendo todo aquello que afecta a otros que sufren o que son vulnerables ante las tragedias o las situaciones. La verdad que ser sensible ante estas cosas tiene mucho que ver con nuestra espiritualidad, y que por el contrario, la insensibilidad es una característica del espíritu de esta época, hermanos. El hecho de decir, hay guerras, hay desplazados, hay hambres, hay tragedias, hay mujeres, niñas embarazadas, hay muchos divorcios, hay muchas circunstancias, y a lo mejor pudiéramos en algún momento adaptarnos a ese dolor o a ese sufrimiento que existe en el mundo y solamente verlo fríamente. Es más, pudiera en algún momento dado, y creo que en cierto grado que a lo mejor hasta nos ha pasado, que nos hemos vuelto hasta un poco desconfiados por causa de tanta maldad. Por ejemplo, si alguien llega a su casa y le toca la puerta, es un ejemplo, y trae una receta médica y le dice, ¿sabe que necesito completar esta receta y tengo un hijo enfermo? Uno se queda pensando, ¿verdaderamente lo va a usar para medicamento? ¿No será una persona que querrá usar esa receta para drogarse, para tomar? Porque ha sucedido muchas veces también. No quiero que caigamos en una ingenuidad en algún momento dado.
O llegan y se presentan situaciones, o en la calle hay veces nosotros vemos cuadros, o en el barrio vemos situaciones que están alrededor de nosotros, hermanos. Y hay veces llegamos a la conclusión de decir: es que los vecinos así han preferido vivir toda la vida porque no está Cristo. Y solamente hacemos un diagnóstico, pero con una actitud un tanto indiferentes, y no nos hacemos parte de la solución para aquellas personas que a lo mejor están al borde del suicidio, o al borde de un divorcio, o personas heridas, o personas con circunstancias muy difíciles. Podemos nosotros en un momento dado volvernos insensibles. El libro o el Evangelio según San Mateo nos advierte, en Mateo capítulo 24 versículo 2 dice que uno de los peligros que existan es que el amor de muchos vaya a enfriarse por causa de la maldad. Y eso es preocupante. Por lo tanto, podemos decir en el sentido contrario que la compasión es la capacidad que tienen los seres humanos para percibir y actuar a favor de otras personas. Y cuando vamos a la Biblia nos vamos a encontrar nosotros con muchos ejemplos de hombres y mujeres, que fueron conmovidos por las circunstancias trágicas y difíciles que sucedían en el entorno de ellos o en la sociedad presente de ellos. Uno de los pasajes que siempre me ha impresionado a mí mucho es cuando se juntó una multitud de más de 5,000 personas, hermanos, porque querían escuchar a Jesús, porque en Jesús veían una figura diferente a la que habían visto en la sinagoga o en el templo, porque en Jesús veían pureza y veían santidad, porque en Jesús veían la respuesta a sus necesidades. Los que estaban enfermos iban buscando el toque de Jesús. Los que estaban poseídos, endemoniados, iban buscando los familiares, que Jesús los liberara. Y por lo tanto, miles de personas se habían convocado en más de una ocasión, pero dice que aquel día había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esto quiere decir que había como 15,000 personas. 15,000 personas que estaban convocadas alrededor de la persona de Cristo. Dice, y al ver la multitud de personas, Jesús dice, tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Tenían religión? Sí tenían religión. Tenían una sinagoga, tenían un templo, pero no tenían alguien que atendiera las necesidades espirituales y las necesidades emocionales que tenían ellos. La gente se estaba desbordando porque quería escuchar a Jesús, y más que las necesidades físicas, eran las necesidades espirituales que tenía aquel grupo. ¿Quiere que le diga una cosa, hermanos? Alrededor de nosotros hay multitud de personas que están exactamente en el mismo plano. Son ovejas que no tienen pastor y que no conocen al buen pastor. Son personas, en otros sentidos, que van deambulando por la vida, que van caminando sin rumbo, si se puede decir de esa manera. Dice que se acercaron entonces sus discípulos, y los discípulos veían un problema, porque el día ya había avanzado, y decían: Señor, el día ha avanzado, ya es tarde, ¿por qué no los despiden? Muchos de ellos ni siquiera han comido. Y lo que me llama la atención es que Jesús los desafía a ellos, y Jesús sigue desafiando a la iglesia y a cada generación. Y a lo mejor la estadística que yo acabo de decir deberá de presentarse como una estadística para nosotros, como un desafío para nosotros. Y el Señor desafió a los discípulos y les dice: dadles vosotros de comer. En otras palabras, los discípulos empezaron a decir: no tenemos recursos suficientes. Es más, si tuviésemos aún recursos,
no encontraríamos un lugar que pudiera abastecer las necesidades físicas de ellos. En otras palabras, se sintieron incapacitados e impotentes ante la magnitud de la problemática que existía. Dice que uno de ellos agarró un pequeño almuerzo que alguien le ofreció allí y buscó una solución y lo puso en las manos de Jesús. Y dice que Jesús oró por aquellos panecitos, aquellos pescados, y dice que lo puso de vuelta en las manos de los discípulos. Mandó sentar a la gente, pero fueron los discípulos los que se encargaron de darle de comer a la gente. Fueron los discípulos el instrumento humano que Dios usó para poder satisfacer las necesidades de aquella tan grande multitud. Yo no sé cuánto tiempo les llevó darle de comer a una multitud de 5,000 o de 15,000 personas, pero mientras ellos iban repartiendo el pan, algo se iba sucediendo en sus manos y un milagro iba sucediendo y ellos iban siendo testigos de este hecho. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que a lo mejor podemos decir, hermano, es mucha la necesidad o es mucha la problemática. Oye, pero simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es equipo con Jesús. Tenemos que ponernos en sus manos y tenemos que depender absolutamente de Él y decirle: Señor, lo que tenemos lo ponemos en tus manos, úsalos como un medio para bendecir a otros. Dice la Escritura y dice el texto que fue suficiente y que sobró y abundó en aquella ocasión, que sobraron 12 cestas llenas y que fue abundante y que todos se saciaron. Tal vez algunos estén pensando en este momento y digan: hermano, pero se trata de Jesús. ¿Cómo es posible? Él es el que puede solamente resolver esa problemática que existe. Llama mi atención otro pasaje que tiene que ver con la compasión hacia los demás o cómo podemos ayudar a otros. Y precisamente está en el Evangelio según San Lucas, hermanos. En el capítulo 5 habla de que había 4 creyentes que se dirigían a la iglesia, al culto, a la reunión, a la campaña, como usted quiera llamarle. Y que camino a aquel lugar donde Jesús iba a estar ministrando, dice que se toparon a un necesitado. Alrededor de nosotros siempre habrá necesitados. Donde está el hombre existe la necesidad. Necesidades afectivas, necesidades emocionales, pero las más grandes de todas, necesidades espirituales. Aquel hombre tenía una necesidad física, era paralítico. Bien podrían haberse pasado de largo ellos y decir: vamos a llegar tarde a la reunión. Es mucha molestia poder llevar a alguien cargando, porque dice que no tenían medios de transporte. Lo que pensaron ellos es: lo vamos a llevar. Y fueron movidos a compasión. Dice que cargaron el lecho entre los 4 y se lo llevaron, no dice la distancia, pero yo creo que fue un trabajo titánico. Yo creo, hermanos, que en el pensamiento y en la mente de ellos estaba: el que puede solucionar el problema de este hombre solamente es Jesús. Llegaron a la casa, se encontraron obstáculos, sí se encontraron obstáculos. Dice que la casa estaba llena, lucharon contra todo impedimento y se les ocurrió entonces subir por encima del techo, por el terrado. Dice al paralítico: veo 4 hombres haciendo, oye, una maniobra impresionante. Después abriendo un hueco en aquel lugar donde estaba Jesús y luego haciéndolo descender a la presencia de Jesús. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? ¿Hacia dónde quiero dirigir el pensamiento?
que nos vamos a topar con necesitados, que nos vamos a topar con personas que tienen toda clase de necesidades. Y el consejo práctico aquí es: traigamos a los necesitados delante de Jesús. Traigamos a los enfermos delante de Jesús. Traigamos a los oprimidos delante de Jesús. Traigamos a los que no quieren vivir delante de Jesús. Traigamos a los que están amargados de espíritu delante de Jesús. Traigamos a los deprimidos delante de Jesús. Traigamos a los matrimonios delante de Jesús. Traigamos a la juventud, oye, que tiene muchos problemas delante de Jesús. Dice que abrieron el techo y entonces empezaron a descender el paralítico. Y llama mi atención, hermanos, llama mi atención profundamente. Dice que al ver la fe de ellos, ¿la fe de quién? De ellos, no la fe del paralítico, la seguridad que ellos tenían, que fue lo que hizo que sucediera el milagro precisamente. Dice, al ver la fe de ellos, dirigió su atención hacia el paralítico. Y dice la escritura que en presencia de la multitud aquel paralítico fue sanado. Se regresaron 5 entonces caminando a su hogar. A uno se le había cambiado la vida y a 4 se les había cambiado la visión. Escúcheme lo que estoy diciendo. A uno le cambió la vida porque dejó de ser un indigente, una persona que tenía que depender de otros. Pero a 4 se les cambió la visión y entonces entendieron que Jesús es la respuesta para las necesidades. Y si usted lo cree, diga gloria a Dios. ¿Sabe que me encontré una parábola? Y esta parábola habla de la insensibilidad de unos y de la compasión de otros. Se me hizo muy impresionante. Y es una parábola que usted conoce. Es la parábola del buen samaritano. Está en Lucas capítulo 10. Versículo 25, y vamos a leerla, vamos a escudriñarla un poquito y sacar algunas verdades. Le estoy diciendo que en esencia, la parábola expresa la insensibilidad de unos y la compasión de otros. Dice, y aquí un intérprete de la ley, 10:25 del Evangelio según San Lucas, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Había uno que estaba queriendo entablar una disputa teológica con Jesús. A ver qué dice este rabino, a ver qué dice Jesús. Este hombre tenía conocimiento parcial de la escritura, pero lo que no sabía es que estaba delante del verbo de Dios, la palabra encarnada, la respuesta de Dios. Y la respuesta de Cristo dijo: ¿qué está escrito en la ley o en la Biblia como lees o como has leído? Dice que aquel empezó a responderle haciendo alarde de su conocimiento y le dice, a citar el primer gran mandamiento y a decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego remachó diciendo: y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le respondió y le dijo: qué bien que has respondido, haz esto, dice, y vivirás. Dice que al sentirse aludido y tratando de justificarse, aquel hombre empezó a decirle: pero ¿quién es mi prójimo? Porque el pensamiento judío, hermanos, era que su prójimo solamente era su hermano de raza, su hermano de la fe, y no los demás pueblos ni naciones. Y es ahí donde Jesús empieza a hablarles
acerca de una parábola, la parábola del buen samaritano, y empieza a decir, dice, un hombre descendía de Jerusalén a la ciudad de Jericó. Por cierto que Jerusalén geográficamente está encima de las demás ciudades que están alrededor de ella. Y casi siempre los guías turísticos dicen subamos a Jerusalén, y la Biblia también menciona subamos, porque geográficamente es más alto, pero espiritualmente en aquel tiempo y aún hasta este tiempo Jerusalén es un lugar prominente en el sentido espiritual. Pero dice que un hombre descendía de Jerusalén a la ciudad de Jericó. Y los que han leído la Biblia se darán cuenta que Jericó era una ciudad maldecida. Pero no quiero profundizar más, simple y sencillamente, un hombre que descendía de la ciudad de Dios a la ciudad maldecida, se encontró en el camino a ladrones, los cuales lo despojaron y lo hirieron, y se fueron dejándolo medio muerto. Cuando veía el pasaje, la verdad es que califica o puede compararse perfectamente con el género humano, con los hombres que no conocen a Dios, con los hombres que se han alejado de Dios, con los hombres que se han dejado de la mano de Dios y van camino a la maldición, y van camino a la perdición. Y la verdad que en ese camino es camino de ladrones, y ese camino es camino donde se despoja a la gente, y es camino donde se golpean a los hombres, y es camino donde se golpean a las mujeres. Y aquel hombre, dice, fue golpeado y despojado y malherido en aquel camino. La realidad es que alrededor de nosotros existen muchas personas heridas, con heridas tan profundas que no tienen deseos de vivir, que no le encuentran sentido a la vida. Qué impresionante es esto. Hay gente, oye, que tienen todas las cosas en el aspecto físico, posición, casa, y hasta en ocasiones pudiéramos decir comodidades, pero la verdad es que hay personas que están heridas y que necesitan ser sanadas. Hay otros que están despojados en todo el sentido de la palabra, sin honra, sin dinero, sin nombre, sin nada de nada. Oye, en otras palabras, sin esperanza, sin fe. Todo lo que representa despojo, oye, se acumula en el corazón y en la vida de esas personas. Pero yo te decía que la parábola habla de personas que son insensibles. Y el versículo 31 dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo, dice, pasó de largo. Se suponía que el sacerdote era un intermediario entre Dios y los hombres, que el sacerdote había sido puesto en la ciudad de Dios, en el templo de Dios, para ofrecer sacrificio por los débiles y los necesitados, que el sacerdote era una persona que estaba para interceder por los pecadores y ofrecer ofrendas y ayudar al prójimo. En otras palabras, bien podría representar a un ministerio sin piedad y que ha perdido la visión, porque dice el texto entonces que viéndolo se pasó de largo. Y a lo mejor pudo haber juzgado y a lo mejor dicho, por eso le sucedieron esas cosas. El que mal anda, mal acaba, y no necesariamente esa es la verdad de muchos. Dice que pasándose de largo fue insensible a la necesidad de los demás. Y tal vez nosotros pudiéramos decir, ¿qué le pasa a ese hombre? Si él representaba a Dios, ¿por qué no se acerca y lo ayuda? Porque lo más seguro que el corazón de aquel sacerdote se había enfriado. No había compasión ya, no había pasión para lo de Dios. Pero sigue diciendo el texto, asimismo dice, un levita, llegando cerca de aquel lugar,
Y los levitas eran gente que participaba también en el ministerio. Eran gente que de alguna manera estaban relacionados con Dios y que tenían participación en el santuario del Antiguo Testamento y en la adoración y en todas las cosas. Bien pudiera decirse un creyente con dones, un creyente consagrado, un creyente que tiene buena reputación o buena posición en la casa de Dios. Dice que este hombre, de la misma manera, dice el levita, llegando cercas de aquel lugar y viéndolo, dice, se pasó de largo también. Tal vez nosotros pudiéramos ver la indiferencia y la frialdad de algunos de ellos, pero en la parábola se expresa ahí mismo en el versículo siguiente. Así mismo dice en el versículo 33: pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia. Para los judíos, los samaritanos, hermanos, eran personas de tercera o de cuarta categoría. Era un pueblo que se había mezclado con los paganos, que tenían algo de judíos, sangre mezclada con otras naciones, si se puede decir de esa manera. Era una mezcla. Y para ellos, en otras palabras, trataban de no pasar por camino de samaritanos. Los judíos evadían esos terrenos, evadían esas relaciones. Pero lo impresionante del texto es, dice, pero aquel hombre caminando vino cerca, dice, de él, y viéndole, dice, fue movido a misericordia. Y llama mi atención que este hombre hace algunas cosas que son impresionantes. Dice que cuando lo vio el samaritano, lo primero que hace entonces, vendó sus heridas echándole aceite y vino. Lo primero que hace es, está dispuesto a ayudar. A otras palabras, yo no sé si te ha tocado en algún momento dado levantar a una persona que la han atropellado o la han golpeado. La verdad es que la sangre es muy escandalosa. Te tienes que manchar las manos. Dice que aquel hombre estuvo dispuesto a limpiar las heridas de aquella persona. Y yo quiero hablarles y de comentarles, hermanos, que hay cosas que nosotros podemos hacer y hay otras que no podemos hacer. Podremos tal vez sanar una herida, pero el que trae la sanidad es Dios. Podemos dar una palabra, pero el que va a hacer la obra es el Señor. Podemos dar un consejo, podemos hacer algo por esas personas que están tiradas en el camino, pero el que va a obrar la sanidad es el Señor. Lo primero que hace entonces, dice, echa aceite y echa vino sobre él. Y la segunda cosa que hace, dice, lo levanta. Bien, nada más podía haber hecho la primera cosa. Te doy los primeros auxilios, te pongo una venda, te echo aceite, te echo vino y ahí te dejo. Dice el texto que lo levantó. La Biblia dice que aquel hombre estaba a medio morir. Y luego lo subió, dice, en su cabalgadura. Y decidió sacarlo de aquel lugar y llevarlo a un lugar seguro. Dice entonces el texto que hemos tomado, llevándolo, lo llevó a un mesón. Y fíjese lo que dice ahí el texto específicamente. Y cuidó de él. Le dio los primeros auxilios, dice, cuidó de él.
Cuando estoy diciendo que en ocasiones tenemos que ensuciarnos, es que tenemos que meter las manos donde está la necesidad. Dice que al día siguiente sacó de su dinero 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, te lo encargo mucho, y todo lo que genere gastos en él, yo te lo voy a pagar. Le voy a decir algo, hermanos. La realidad es que esta parábola no solamente ilustra a la gente que es sensible y a la que insensible y a la que es compasiva, sino es un retrato mismo de nosotros. Que un día Jesús nos halló junto al camino tirados y heridos, a lo mejor no golpeados, pero sí heridos. Y que Jesús derramó sobre nuestras heridas vino y aceite. Y el vino es gozo y el aceite es unción. Y pudimos nosotros entonces como despertar un poco de ese letargo y de esa agonía en la que estábamos. Pero no bastándole eso, porque dice que decidió levantarnos y no nos dejó en el mismo lugar. Al que estaba en el hospital lo sacó del hospital sanándolo. Al que estaba entre las pandillas lo liberó de las drogas. Al que estaba hoy atado a tantas cosas rompió las cadenas y decidió levantarlo. Y entonces lo llevó a un mesón, lo llevó a una iglesia. Los primeros cuidados intensivos fueron Él para ti. ¿Y cuántos de nosotros cuando estábamos en esa fase le decíamos: Señor, tengo miedo, no la voy a hacer, ayúdame o libértame, ya no quiero hacer lo que hacía antes, ya no quiero drogarme, ya no quiero estar en esa condición triste? Y Él nos estaba cuidando, y si algo fue seguro fue su presencia. Su presencia cerca de nosotros, su presencia al lado de nosotros, el cuidado de Dios. Y lo puso en un lugar seguro, y lo puso en la casa de Dios, y lo puso en una casa de misericordia, y lo encargó a alguien y le dijo: ahí te van a cuidar y te van a proteger y te van a bendecir y te van a ayudar para que tú camines nuevamente. ¿Sabe que en ocasiones estas cosas se nos pueden a nosotros olvidar? Ya estamos sanos, estamos bendecidos, estamos adorando a Dios, estamos completos, en nuestra casa hay paz, en nuestra casa hay bendición, en nuestra casa se comen 3 comidas al día, en nuestra casa nuestros hijos no están descalzos, en nuestra casa hay seguridad, en nuestra casa hay armonía. Y en ocasiones nosotros podemos olvidarnos de otros, de los que sufren, de los que todavía están sentados junto al camino esperando que pase un samaritano, un creyente, oye, que pueda hacer algo por él. El Señor dice en Mateo capítulo 25, 42, dice: cuando tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel, dice, y no me visitaste. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Y Él le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, dice, a mí no me lo hiciste. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Que en la Biblia la compasión se demanda
porque se tuvo compasión para con nosotros. Si obró en compasión para con nosotros, y se espera que donde se hizo compasión se exprese de parte de nosotros. El jueves pasado que hablaba yo sobre Ananías, un creyente común y ordinario, nunca se imaginó a quién era la persona que él estaba ayudando, quién sería aquella persona en el futuro. Con los ojos naturales de su carne solamente podía ver a un hombre que había sido confrontado y que estaba ciego, que estaba orando y que estaba desesperado. Imagínate, 3 días ciego, desesperado, pidiendo a Dios misericordia. Y entonces Dios envía a un Ananías y le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista, para que seas sanado. Y dice que Ananías puso sus manos sobre él, y aquel Saulo, que más nosotros lo conocemos como Paulo, el apóstol Paulo, recibió la vista y luego le dijo: recibe el Espíritu Santo, y fue bautizado en el Espíritu Santo, y luego le empezó a profetizar. Dios tiene cosas impresionantes para ti. Dios te llevará ante los reyes, Dios te llevará ante las naciones, Dios te llevará ante los reinos, Dios te llevará ante los gentiles y proclamarás el nombre de Jesús. Pero nunca se imaginó que estaba ministrando al apóstol más grande de todos los tiempos, al apóstol Pablo. Jamás se imaginó. Si no hubiera existido un Saulo, si no hubiera existido un Ananías, no sé si tendríamos un apóstol Pablo en este tiempo. Si no hubiera existido un samaritano, no hubiéramos tenido un hombre transformado. Creo que a estas alturas del mensaje, la palabra nos ha llegado y desde la mañana estamos compungidos por la presencia de Dios. Y tal vez tú en esta tarde estás preguntándote: ¿qué hacer para ayudar a otros? Yo voy a invitar a los músicos que nos ayuden, por favor, acá a la alabanza. Algunos están pensando: voy a dar mi dinero a los misioneros. Otros van a decir: voy a empezar a asistir tal vez a la iglesia. Otros van a decir otra cosa, pero la realidad es que más que querer tu dinero, Dios te quiere a ti. Más que querer tus ofrendas, Dios te anhela a ti. Porque si tú das tu vida y te apasionas por Dios, te vas a apasionar por todo lo que Dios se apasiona. El problema más serio y más grande que le puede pasar a una iglesia con el correr del tiempo, hermanos, es que se vuelva indiferente y que su relación con Dios se vuelva lejana y que se vuelva solamente como una especie de rutina. Dios al que anhela es a tu persona. Dios te anhela a ti. Y quisiera repetírtelo una vez más: lo que anhela Dios es a ti. Qué bueno que podamos colaborar, qué bueno que podamos ofrendar para misiones, ofrendar para las necesidades. Pero sería magnífico que nuestro corazón se apasionara por Dios y se encendiera por Él.
Porque en ocasiones, hermanos, no solo a los creyentes, sino aún hasta a los mismos predicadores, puede darse el caso de que nuestro corazón se enfríe en nuestra relación por Dios. El pasaje que hemos tomado, el pensamiento es: podemos ayudar a otros. Dios espera que ayudemos a otros. Yo quiero invitarte que te pongas de pie. Mi oración ha sido que pueda hablar al corazón de la iglesia, que esta palabra encuentre cabida en nosotros. Yo quiero invitarte un momento a adorar a Dios y a orar con Dios.